Esta conferencia hace parte del ciclo de conferencias de los posgrados de antropología y el título de la conferencia hoy es Historias de viaje, rastreando los saberes tradicionales asociados a las plantas silvestres que se comercian en los circuitos agroalimentarios de Bogotá. Pues eso es un proyecto compuesto por 5 personas, yo creo que ustedes nos contarán más, pero pues hoy contamos con 2 de ellos, que es Estefan Ortiz. ¿Quién es Estefan? ¿Tú? Economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, dio a su profesión un enfoque de economía campesina y agroecología, complementado con una maestría en estudios del desarrollo en la Universidad de la Sorbona en París. En los últimos años ha sido consultor del Jardín Botánico de Bogotá y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desarrollando investigaciones sobre los aspectos socioculturales de la agricultura familiar, la economía campesina, las relaciones socioecológicas y las problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra en Colombia. Nuestro otro expositor es Darío Pérez, biólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, con maestría en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. En los últimos años ha trabajado como investigador de la Universidad Nacional de Colombia en temas relacionados con etnobotánica y botánica económica en el Caribe colombiano y la Amazonía. Actualmente dinamiza procesos de investigación y acción tendientes al rescate y valoración de la memoria biocultural y las estrategias locales para la conservación de los bienes comunes. Entonces, pues muchas gracias y bueno, ustedes se organizarán. Bueno, muchísimas gracias por venir a aventurarse aquí en días de lluvia y de paro y de trancones y todo eso. Hay otros investigadores que hacen parte como de este, no sé cómo llamarlo, es como un colectivo informal que nos encontramos, nos perdemos, nos reencontramos y cada vez que sale una oportunidad de investigar algo, de un financiamiento, así sean escasos en Colombia, a veces salen cositas y con las uñas pues sacamos investigaciones cortas, con poco presupuesto, pero pues intentando darle una continuidad a unas temáticas que nos han vinculado con la ruralidad bogotana. No hemos querido dejar abandonada esa ruralidad. Y bueno, está entonces Marcela Celi, que es bióloga, etnozoóloga de la Universidad de California, y está Cristina Consuegra, que es antropóloga de la Universidad de los Andes, y María Clara Van der Hamen, que seguramente han oído hablar de ella, que no están acá pues por cada una por razones distintas, pero bueno, ellas son parte de todo esto también. Cuando les decía que esto hace parte como de una continuidad de intereses que hemos tenido en investigar la ruralidad de Bogotá y ayudar como a visibilizarla, a entenderla, esa ruralidad que ha sido muy olvidada en una ciudad tan grande y que se piensa tan exclusivamente urbana. Arrancamos realmente en el Jardín Botánico de Bogotá en la administración pasada con un programa de investigación en aspectos socioculturales y ahí hicimos unos trabajos que ahorita les mostraré un poco les mostraremos esos antecedentes y de resto pues hemos ido continuando pensando temas de la agrobiodiversidad, sus usos, sus conocimientos, sus manejos, la biodiversidad también, las relaciones socioecológicas en la ruralidad bogotana y más recientemente con esta investigación que le da título a la charla, pues entramos más a mirar las relaciones urbanos-rurales y bueno, a futuro esperamos pues continuar con eso. Entonces pues para arrancar, quisiera como contarles un poco lo que podría ser un marco conceptual o inspiraciones así conceptuales que hemos ido puliendo, que todavía les falta por pulir, pero son como descubrimientos que uno hace y uno va como ajustando como un rompecabezas, ¿no? Cada pequeña investigación que vamos haciendo va siendo una ficha de un rompecabezas que esperamos algún día darle como una coherencia completa. Entonces, para empezar, pues realmente lo que uno se da cuenta es que al estudiar territorios, pues uno está estudiando organismos vivos y sistemas de vida. Y entonces se va uno, gracias a este biólogo, filósofo Fritjof Capra,
Checo creo que es, pues él lo remite a uno al organismo vivo más simple, más básico, digamos, básico no es la palabra, el más simple que se conoce, que es la célula de una bacteria. Y a partir de él quiere escalar como la comprensión de qué es un sistema de vida, qué es un organismo vivo y cómo se relaciona con su entorno. Entonces, llegamos a la célula. Curiosamente, pues yo soy el economista y Darío el biólogo, pero igual pues yo me lanzo aquí a decir cosas babosadas que se me ocurren sobre biología. ¿Qué ocurre con la célula? Entonces la célula realmente tiene unas propiedades, una capacidad de organización en red, sobre todo de autoorganización, de una cierta autonomía, depende de un ambiente externo, de otros organismos con los que se relaciona, intercambia información genética, energética y demás, pero pues tiene una capacidad de autoorganizarse y de regenerarse, de mantener una identidad, transformarla, dinamizarla, y eso lo hace mediante un proceso que se llama autopoiesis, que es esa especie de comunicación que le permite reproducirse, mantenerse a sí misma y comunicarse con el entorno. Entonces es un proceso cognitivo y comunicativo que se repite en todos los organismos vivos de cualquier escala. Constantemente estamos en comunicación con otros, muchas formas de comunicación, y nos estamos pues reproduciendo en nuestra identidad, manteniéndola, transformándola, agarrando un poquito de la persona o los seres con los que nos comunicamos y también aportándoles a ellos. Y eso es lo que hace esas interacciones dentro de un sistema vivo con su ambiente, generan cambios estructurales, generan aprendizajes, transformaciones, capacidades de adaptación. Es decir, que los organismos vivos pues no son entidades autocontenidas y estáticas. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar pues que esas interacciones con el ambiente, de esas interacciones emergen distintas estructuras funcionales y pues ahí está la complejidad de estudiar un organismo vivo, sea cual sea la escala en la que uno lo estudie. Entonces si uno piensa en la célula, Capra habla de que la célula es una red metabólica con una frontera, que es su membrana, que se autorregenera. Es material y energéticamente abierta, o sea, está constantemente intercambiando con el ambiente, usando un flujo constante de materia y energía para producir, reparar, perpetuarse. Opera lejos del equilibrio, o sea que no es estática. Por lo que emergen nuevas estructuras y formas ordenadas espontáneamente, llevando a su desarrollo y evolución. Entonces, pues hay no sé si ustedes recuerdan ahí de las clases de biología, pero pues está la típica célula con su membrana, que es esa frontera, que es semipermeable, es porosa, no es un muro, como pretenderían a veces con las fronteras humanas crear muros impermeables. Realmente eso es imposible. Genera unas reacciones químicas, unos intercambios a través de la membrana, pero además de esa membrana frontera, que es la que le permite la comunicación con el mundo exterior, tiene una endomembrana, es una membrana interna que recorre todo el interior de la célula y genera otros tipos de comunicación, como una especie de red de internet interna, un sistema de interconexiones que le ayudan a preservar la identidad de esa célula. Bueno, no entro en detalle porque entonces ahí notarían que no soy biólogo y que estoy inventando cosas, entonces dejémoslo hasta ahí. Otra propiedad clave de los sistemas vivos, bueno, entonces ustedes habrán entendido que al hablar de la célula como el organismo vivo más simple, sobre todo la de una bacteria, pues uno empieza, el cerebro solo empieza a hacer como la comparación con otros organismos, ¿no? Incluso con uno mismo, con la piel, que es porosa, y como les decía al principio, con un territorio también se puede pensar de esta manera. Otras propiedades, pues, cómo se desarrolla la vida. Generalmente son como 3 procesos que resumen las formas de desarrollo de la vida. La mutación, que son errores aleatorios en
en la forma en que se replica el ADN, el intercambio genético entre organismos que permite la acumulación de informaciones evolutivas, adaptaciones a cambios en el ambiente, y la simbiosis, que es la tendencia a vivir asociados, a que organismos vivan asociados entre sí, así se reproduce la vida. Hay otras formas también de relación entre organismos que no necesariamente llevan a una reproducción como equilibrada o de la vida, pero pues también tienen un rol en la reproducción, como el parasitismo y otros de ese estilo. Entonces, si ya nos salimos un poco de este tema muy biológico y empezamos a pensar en cómo son esos patrones de organización de los seres vivos, de los organismos vivos, pues uno piensa en la relación urbano-rural y inspirados en esa visión de lo que es la célula y su complejidad, pues uno aquí en el mapa de Bogotá, pues uno empieza a ver que podría verse una relación también de ese tipo. Entonces la zona urbana, que es esta que está aquí en gris, y varias otras células o territorios, zonas de reserva forestal, como los cerros orientales, zonas rurales, como todo esto que es más del 75% del área administrativa de la ciudad, zonas de protección como páramos, que es esto naranja. Entonces son varias membranas con sus mundos interiores que no están aisladas y que realmente están teniendo relaciones de autopoiesis y de comunicación, de intercambio de energía, de materia constante entre sí. Y ese intercambio pues puede ser simbiótico, puede no serlo, hay un intercambio genético, hay intercambios culturales, hay intercambios más de tipo parasitario. Bueno, cuando uno piensa en territorio, y también hemos usado mucho el concepto de paisaje, entendido como, digamos que le aporta una noción de apropiación social del espacio, parecido al concepto del lugar, pero digamos a una escala mayor. Un paisaje puede estar compuesto de muchos lugares. Entonces, pues, algunos hablan de autopoiesis socioambiental, que es pues, básicamente lo que yo les estaba explicando. ¿Qué dimensiones uno puede pensar muy rápidamente en un paisaje rural? Pues elementos en ese paisaje que entran a jugar en la identidad de ese organismo vivo y de su interacción con el ambiente, el agua, el alimento, las economías, lo pongo en plural porque hay muchos tipos de economías, no solo la monetaria, la tierra o el suelo, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, la minería, formas como de extracción también de recursos, el territorio, los lugares. Finalmente son todos componentes que dan cuenta de una relación entre cultura y naturaleza que en últimas explica el desarrollo de la vida a nivel de un territorio, a nivel humano y no humano. Entonces ahí se entiende entonces que es una determinación recíproca, donde hay constantes intercambios. Así como les decía, para la reproducción de la vida, pues hay errores en esa interacción cultura-naturaleza, aleatorios o no. Hay intercambio genético, hay intercambio de informaciones, hay simbiosis, también hay parasitismo, hay cooperación. O sea, uno podría decir que hay dos tipos de relaciones, una que va más hacia el desarrollo de la vida y otra que va más hacia temas que implican más bien destrucción. En la geografía humana y económica, pues David Harvey dice que la expansión del poder está basada en la capacidad de influenciar la producción de espacios. Entonces esa frase me gustó porque da cuenta de una posible relación entre estos organismos vivos urbanos rurales, en la que de pronto no prevalece el desarrollo recíproco de la vida. Entonces el paisaje pues se produce a partir de unas relaciones de poder. ¿Quién prevalece sobre quién? ¿Qué relación tiene la ciudad con el campo? ¿Para qué se relaciona con el campo? ¿Qué necesita la ciudad del campo y viceversa, el campo de la ciudad? Y cómo se están solucionando esas necesidades mutuas. Eso es lo que, como les decía en los antecedentes de la investigación que
que le da título a la charla, pues hemos venido trabajando bajo con distintas investigaciones que han tenido objetivos muy diversos. Entonces uno ve que el paisaje refleja esas relaciones entre organismos vivos, en este caso pues paisajes fragmentados de la ruralidad bogotana. Esto es la ruralidad de Usme, donde hay mucha potrerización de ganado, pues subiéndose al páramo. Predomina un monocultivo, ¿no? Paisajes muy uniformes, sí, típico paisaje de monocultivo. Entonces eso lo lleva a uno también a pensar en cómo tiende a ser la relación ahí entre lo urbano-rural y cómo eso se relaciona con geopolíticas, lo que llaman el capitaloceno, la modernidad capitalista uniforme, guiada por unos discursos del desarrollo que son dominantes y que tienden además a invisibilizar otros discursos y otras formas de entender la vida. Los extractivismos y cómo están vinculados al despojo. Un monocultivo en cierta forma es una forma, o puede ser una forma de despojo. ¿De despojo de qué? De la agrobiodiversidad, de los conocimientos que están vinculados a esa agrobiodiversidad. Es un despojo de un espacio físico del cual el agricultor ya realmente no dispone para producir su propio alimento. Entonces el despojo está muy metido en la vida cotidiana de la ruralidad bogotana, además del despojo más obvio que está en la minería, que está en el desplazamiento. Hay otros despojos también sin desplazamiento que tienen que ver más con un despojo cultural, esa urbanización que no es solo física, no es solo la ciudad creciendo y arrebatándole espacios a lo rural, sino que también es cultural, en el sentido en el que mi mente está urbanizada cuando yo, por ejemplo, priorizo generar ingresos para comprar alimentos de afuera y no producir mi propio alimento, sabiendo que tengo todos los recursos y los medios para hacerlo. Listo. ¿Sí? Adelante. Y entonces, en medio de todos, pues está este entramado de despojos que Estefan enunciaba, pues está también el desconocimiento y la poca valoración que tenemos nosotros de los conocimientos tradicionales. Entonces, no solamente hay un universo, como decía Arturo Escobar, hay muchos universos, hay de hecho un pluriverso, hay pluriversos que se están comunicando unos con otros y que de alguna manera nos están indicando que la apuesta no está, ante esta crisis civilizatoria en la que estamos, la apuesta no está en documentar y documentar, sino que por el contrario, la apuesta está en entender cuáles son las relaciones que tenemos los unos con los otros y con lo otro, ¿no? Entonces, es entender que los conocimientos locales también nos pertenecen y les pertenecen a quienes los poseen, y por eso es importante visibilizarlos. Un poco lo que nos han dicho es que desde que se da una ciencia moderna y sí empezamos a ser científicos, ¿no? Desde que hay digamos, una manera positivista de ver el mundo, un método determinado, ahí sí entendemos que las cosas funcionan como deben funcionar y las probamos como las debemos probar. Si vemos en la televisión un señor de una propaganda de shampoos que habla con idioma extranjero y tiene una bata y tiene gafas, decimos a ese sí tiene credibilidad, pero si vemos un campesino que nos recomienda algo para consumir, pues a ese no le creemos tanto. Entonces, en medio de la complejidad que implica estar en una ciudad como Bogotá, pues también uno de los elementos es eso, el conocimiento local. Un poco esta citota de Levi Strauss que dice: para elaborar las técnicas a menudo prolongadas y complejas que permiten cultivar sin tierra o bien sin agua, cambiar granos o raíces tóxicas en alimentos, o todavía más, cambiar esa toxicidad para la caza, el ritual o la guerra, no nos quepa la menor duda que se requirió de una actitud mental verdaderamente científica, una curiosidad asidua y perpetuamente despierta, un gusto del conocimiento por el placer de conocer, pues una fracción solamente de las observaciones y de las experiencias podían dar resultados prácticos e inmediatamente utilizables. Qué pena esa citota,
para la siguiente diapositiva, que es otra citota grandota, que no la hace el famoso Levi Strauss, sino que lo hace Berardo Gamba, que es un campesino de Sumapaz, y que dice, él también es famoso en Sumapaz, y espero que para muchos de ustedes también, dice, yo la he oído nombrar, ¿qué es para la próstata? Pues yo no sé, yo creo que a las enfermedades hay que atajarlas a tiempo. Y yo creo que eso fue lo que hicimos nosotros, porque yo ya estaba harto fregado de la próstata. Eso yo estaba siempre jodido y yo escuchaba que la viravira y el pino real, no el candelabro ese. Son 20 pepas de pino, pero que esté seca la pepa. Y la viravira y cocinarlas y tomar y con eso me mejoré para la próstata. Al momento de orinar eso era una goteadera y un dolor, pero el berraco. Al desaguar y ahora no. Con eso me mejoré. No es como decir que me dijeron, sino que es así. Entonces, un poco uniendo la cita de Levi Strauss a esta de Berardo Gamba, ustedes se dan cuenta que efectivamente hay un conocimiento local que no es una casualidad, que ustedes se dan cuenta que tiene una dosificación, porque dice, son 20 pepas de pino y se tiene que tomar de esta manera, y que no es una cuestión casual y que de alguna manera él se lo encontró por ahí, sino que a partir del conocimiento tradicional y de que por supuesto lo probó, él dice efectivamente es así, porque ustedes dicen no es como decir que me dijeron, sino que es así. Entonces también hay unos resultados. Entonces hay una ciencia local que está un poco desconocida por esta ciencia moderna que nos han dado. O sea, no hay una sola ciencia, hay muchas ciencias y esas ciencias son las que nosotros le queremos apuntar y esas ciencias son las que encontramos en la ruralidad de Bogotá. Entonces acá encontramos a un vendedor de plantas en la Plaza de Mercado Samper Mendoza. Él tiene esa planta que se llama matricaria porque uno de los usos que le dan, el más famoso, es una planta amarga y el más famoso que le dan es para los dolores digamos, menstruales, ¿no? Entonces, matricaria viene de matriz, entonces el nombre común está dado por el uso. La otra planta que está ahí, ¿ustedes la conocen? Ese es el frailejón. Por supuesto que la idea no es que vayan todos corriendo a sacar frailejones al páramo, no. Sin embargo, allá las venden, ¿no? Las hojas de frailejón, por la textura. Uno por qué o qué podría decir que para qué funciona o para qué le sirve a la gente el frailejón o para qué lo compran. Para los pulmones de pronto, ¿cierto? Entonces como que esa textura como peludita dice como bueno, me abriga, ¿no? Entonces sirve para eso, pero también a los campesinos cuando les da la noche pasando el páramo, hacen camitas de esta planta, de las hojas de esta planta ¿para poder qué? Para poder dormir y aislar el frío. Y díganme ustedes, por la forma que tiene la planta, esta planta se llama zarzaparrilla. Exacto. Y por la forma que tiene, ¿para qué creen que sirve? Exactamente. Ustedes ven que tiene una forma como de un órgano vital, ¿cierto? Y que es efectivamente para el corazón, para limpiar la sangre, que dicen que funciona. Y se consigue normalmente, al igual que el frailejón, es un producto forestal no maderable, o sea, es una planta que no se cultiva, sino que se extrae directamente del bosque nativo. Y como se extrae, pues digamos que la tasa de regeneración natural es inferior a la tasa de sustracción y por eso es importante su conservación. Esas tres plantas. Ahora vamos a hacer un ejercicio porque ya estamos como muy... y además con la lluvia como que nos vamos durmiendo. Todos tenemos un esfero y un papelito, ¿cierto? Porque eso sí yo no traje. Ah, no. No, pero usted sí se las sabe todas, no necesita sino... Entonces en el siguiente ejercicio vamos a ver 5 nombres comunes de plantas y ustedes van a escribir en el papelito o por lo menos se van a imaginar cómo se imaginan que es esa planta físicamente, la estructura de esa planta y para qué creen que sirve. Eso a partir de sus nombres comunes. ¿Listo? Entonces, la primera planta es calzoncitos. Unos 30 segundos porque se nos va todo el... Y siempre son 40 plantas que tenemos que dibujar. Sí. Listo. La segunda planta es el zángano.
Sí, rápidamente la dibujamos en el cuadernito. ¿Cómo se imaginan un zángano? La tercer planta es el sanalotodo. Además que ustedes ya todos las conocen o muchos ya las conocen, entonces... Otra planta es la miona. Y la última planta que quiero que por favor dibujen es la destrancadera. ¿Listo? Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, calzoncitos, ¿cómo se imaginan ustedes que es la planta que le llaman calzoncitos? ¿Quién se atreve a mostrar su obra de arte? ¿No? ¿Nadie? Tú, dime. Con forma de calzón. ¿Y para qué crees que sirve? Para el estreñimiento. Bueno, pues calzoncitos es esta planta que está ahí. Es una Capsela bursera pastoris. Y bueno, esto no lo decimos nosotros, lo dice Beatriz Huertas, que es una campesina de la vereda Olarte. Dice, la usamos para, digamos, cuando un niño, digamos eso que se descuaja, entonces la usamos para agua de hierbas hervida y se la da uno a tomar con unas 2 goticas de limón y hervida con canela. Entonces es una planta medicinal, ¿sí? Y efectivamente, calzoncitos podrían llamarle porque si ustedes se dan cuenta de los frutos que están acá, que se llaman silículas, tienen como una forma de triangular, ¿no? Podría ser ese el origen del nombre calzoncitos. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente. Zángano. ¿Quién me dice cómo se imagina el zángano y para qué creen que sirve? Tú creo que tienes ganas de hablar. No tienes claro el uso. ¿Y cómo te lo imaginas que es físicamente? Lisa. Ok, lisa. ¿Como una colita de qué? Colita de una oveja. ¿Y para qué creen que sirve? Para animar a la gente que trabaje. Sí, Estefan la tomó, creo, ¿sí? O todavía le falta zángano. Esta es la planta zángano. Entonces ustedes ven, es una parte, digamos, del cordón de ericáceas del páramo y un poco lo que tú decías, ¿no? Tiene una forma como que se descuelga, pero además miren por qué le llaman zángano. Esto lo dice Marcos Vanegas de la vereda Santa Bárbara aquí en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Dice, este es el zángano. No tengo pepa, pero cuando florece eso es mucho divino. Le dicen zángano porque él vive de otra mata. Cuando tenga pepas le injertamos en otra mata, pero no mata a la mata. Es decir, es una planta epífita, ¿no? O sea, una planta que está sobre otra planta, no la mata, ¿cierto? Pero se aloja sobre ella. Entonces es un zángano porque vive sobre la otra. ¿Listo? Esa es. Ahora ustedes, ¿cómo se imaginan en Sanalotodo? Por este lado que... ¿Cómo? Tiene florecitas. Tiene florecitas. ¿Y para qué creen que sirve? Para todo. Listo, pues este es el Sanalotodo, digamos, bueno, no se ve muy claro, pero mira que sí tiene muchas florecitas. Es un arbustico que también se da en bosque altoandino y subpáramo. Y dice, esto es una conversación. Ay, pucha. Y le dice la vecina a don Marcos, ¿y se puede sembrar y ya? No, no, no. O de pronto traer una mata chiquita hasta así. Es que eso da eso da en el monte. Pero eso 1000 enfermedades cura, eso para el cáncer, para todo eso, para todo. Si quiere deje la mitad y me deja la mitad a mí. Le dice la vecina, eso cuando usted venga
con los pies cansados, cocínelo y mete los pies y verá. Le dice don Marcos, ah, claro, y eso que no tenga por ahí uno plata, va y coge un atadito y vea, hay 10.000 pesos. Se ríen así como nosotros y se los quede viendo don Marcos. Entonces don Marcos aprovecha y le vende la matica, entonces sirve hasta para ganar plata, ¿no? Entonces efectivamente, pero sobre todo la usan para curar el cáncer, ¿no? En infusión. ¿Cómo? El anamó, sí señor. La miona, ¿para qué creen que sirve? Para hacer funcionar el riñón. ¿Y la forma de la miona cómo será? ¿En forma de riñón, de pronto? Pues miren, la forma de la miona es esta, pues no nos dice mucho, sí, pero efectivamente, don Miguel Naranjo, de la Vereda del Destino, dice, para los problemas del riñón, eso se cocina y se sopea. Entonces, efectivamente hay un vínculo con el nombre común y el uso. Y finalmente, la destrancadera. ¿Para qué creen que sirve y cómo se imaginan una destrancadera? ¿Cómo? Para el estreñimiento. ¿No? Creo que eso es para que utilizan como las esotéricas. Ajá. Esa es para las que utilizan como para los enero. Te bañas con eso. Ah, ok. Y es como moradita con pintas. Así, ¿cierto? Entonces es una planta que tiene unos punticos como rosaditos, es muy común y hay varias variedades, unas variedades se encuentran también de jardín aquí en Bogotá. Esta la venden así como ustedes ven en la Plaza San Pedro Mendoza y viene de clima cálido. Las hojas, así como lo ve, es que no se ve muy bien en la foto, pero son hojas verdes con puntos rosados. Don José Joaquín Camelo, que le llaman el gemelo de la Plaza de Mercado San Pedro Mendoza, esa vaina. Dice, eso con 7 baños, los martes y los viernes, sirve para destrancar las cosas que no le han salido y alejar las malas energías. ¿Por qué el martes y viernes? Ah, porque el martes y viernes son los que vienen y las traen, ¿no? Ustedes bajan, ustedes salen por acá de todo Cundinamarca, los lunes en la noche llegan los carros, los que traen, las distribuyen algunos vendedores y algunos mismos las venden. Desde el lunes en la noche a martes en la madrugada es la venta de las plantas. Y de los jueves a los viernes. Sobre todo los viernes viene todavía más gente. Y solamente vienen ahí por la Plaza de las Flores y hay otra como se llama la Plaza de las Matas que queda allá en la 19 como con 20. Y es una cuestión muy interesante porque la comercialización la hacen en la noche y en la madrugada y es como si fuera una gran nevera. Entonces estas plantas que por ejemplo como la destrancadera que vienen de clima cálido, entonces se mantienen como en una cadena de frío que hace que no se deterioren cuando lleguen aquí a la ciudad. Entonces en la madrugada es un frío tremendo que hace que se conserven. Ahora, eso es por qué se comercializan los martes y los viernes. ¿Por qué razón será que los martes y los viernes hay que usarla? Eso sí, yo no sé. Ustedes sí saben. Yo creo que tiene que ver con el calendario maya, porque ellos tienen un cuento así de que las cosas que se inician el sábado o el domingo, no sé, y se terminan el sábado, de domingo a sábado, tienen unos ciclos energéticos. Pues eso es curioso. Y generalmente no escucha que se lo recomiendan, cuéntame. Pues es que en Caragua nomás no hay que estar de pronto irse también a México, pero en Caragua nomás, en Boyacá, los campesinos me contaron que el martes y viernes la luna, que es creciente, a mediodía pasa a menguando. A mediodía y pero tiene que ver un poco con el tema agrícola también y de producción, y seguramente por el hecho de que las cosas salgan mejor, quiere decir que seguramente el martes y viernes la luna tiene una influencia seguramente en este asunto, como lo tiene en la agricultura, tiene en este asunto, pero bueno, ahí siguen los conocimientos. Pero acuérdense que hay uno que dice que los martes ni se casan ni se embarquen, ¿no? Entonces, pero también hay, uno no se casa ni se embarca, sí, pero sí se puede bañar. Pero también es un embarque. también hay que tener en cuenta que el martes y viernes
pertenece al calendario que conocemos acá, que son los calendarios, ¿cómo se llama? El calendario que manejamos nosotros. Gregoriano. Y los martes y viernes no pertenecen a los calendarios mayas, que son los que tienen que ver con la energía de la luna y todas esas cosas. Pues ahí está. Entonces le da aún más fuerza al argumento y como decía Berardo Gamba, no es que me hayan dicho que es, sino que es así, efectivamente. Entonces ustedes se dan cuenta, y juntos ya lo hemos hablado en este momento, el conocimiento etnobotánico es una síntesis de todo ese conocimiento local que tienen las comunidades y que representa la memoria biocultural de ellas. Infortunadamente, digamos, con la globalización económica y con las presiones del mercado, estos conocimientos han venido, digamos, a menos. Hay una variación cultural que cada vez es más evidente y que nos han dicho o que nosotros hemos evidenciado que poco a poco se hace más fuerte en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, veo la televisión y el 90% de los comerciales son de cuestiones cosméticas o de medicinas, y todos de grandes casas farmacéuticas como Merck y no sé qué, pero poco valor le dan a las medicinas tradicionales o a las maneras tradicionales de aliviar los males locales. Entonces, por eso es que es necesario involucrar el conocimiento etnobotánico en los planes de manejo y de ordenamiento a escala territorial. Entonces, aquí brevemente les vamos a mostrar uno de los resultados. Ya Estefan nos decía que esto que estamos presentando es una síntesis de varias investigaciones que hemos tenido en la ruralidad de Bogotá. Una de esas investigaciones la hicimos este grupo de investigación sociocultural del Jardín Botánico en la época de Petro, Plan de Gobierno de Bogotá Humana más bien, que dice... nosotros lo que hicimos fue como una especie de caracterización de cuál era el conocimiento etnobotánico que había en la ruralidad de Bogotá, y encontramos que habían 231 especies útiles asociadas a 320 nombres comunes. Eso es impresionante solamente para la ruralidad de Bogotá, y entre esos la categoría medicinal, o sea, las plantas que tenían un uso medicinal eran las que se encontraban con mayor frecuencia. Encontramos algunas plantas que tenían más usos que otras. Entre esas estaba el encenillo, que es una planta que está en el bosque. Es muy interesante que las plantas que tienen más usos son las plantas que se encuentran en el bosque, es decir, que ellos no solamente usan las plantas de cultivo, sino que hay una interacción, ¿no? Un manejo adaptativo del bosque. Ellos lo están todo el tiempo manejando y no lo han acabado, o sea que es un producto forestal no maderable, pero que no se agota porque ellos saben cómo se tiene que manejar. Mientras que las plantas más nombradas, ustedes se dan cuenta que en su mayoría son plantas que son de huerta, especialmente los cubios, que es denominada con un valor relativo muy importante por parte de los campesinos de la ruralidad. Entonces, imagínense, 30% de las plantas de la ruralidad, así a grosso modo, son productos forestales no maderables que se encuentran en los bosques circundantes a los predios visitados, y el 70% de las plantas que se muestrearon se encuentran dentro de las huertas campesinas. Eso hace que las huertas sean muy importantes. Ellos en las huertas mantienen toda la agrobiodiversidad que quieren, ¿cierto? Y es como una estrategia que tienen para el autosostenimiento. Es una oportunidad que ellos tienen para que entren, digamos, en dinámica las plantas que son cultivadas con las plantas que se encuentran disponibles en el bosque, y pues además aseguran que todo lo que están comiendo y de la manera como se están curando pues es sano. Entonces las huertas campesinas sirven para la conservación de las semillas, para la transmisión social del conocimiento y pues por supuesto para la autosostenibilidad, un poco en resistencia a los mercados que lo obligan a uno a comprar las cosas que ya vienen procesadas o de otros lados. En las huertas campesinas podemos de antemano tomar las cosas para nuestro propio sustento. Entonces ya entrando en el tema de las huertas, pues con todo esto que nos cuenta Darío, entonces lo que uno empieza a ver es que
un concepto que nos ha sido útil para trabajarlo en estas investigaciones, porque además puede tener implicaciones también de política pública para ya aterrizar las cosas también al tema de la acción y de la posibilidad de incidencia, es el de la memoria biocultural. Entonces, finalmente en lo que nos ha venido contando Darío, uno encuentra que hay una serie de, una combinación de unas cosmovisiones, de unas creencias que Víctor Toledo llama el cosmos, unos conocimientos que sería ese corpus de sí, de conocimientos y una praxis que sería pues todas esas prácticas que se basan en los conocimientos que los pueblos desarrollan a lo largo de su relación cotidiana con su entorno. Y esa relación cotidiana pues que nos remite al concepto de autopoiesis, son organismos vivos, cada cuerpo humano con su mente, con su forma de entender el mundo, en su relación con una planta, con un animal o con un territorio, va teniendo una comunicación, digamos, a través de su membrana, sea la piel, sea una membrana invisible, se comunica con esos organismos y va adquiriendo, reforzando y transformando su identidad, pero también le va dando una identidad desde la cultura a los elementos del entorno con los que interactúa. Entonces los nombres que presentaba Darío de las plantas, pues no son nombres, no es que la planta nació llamándose así o desde el origen pues de la creación se llamó así, sino que la identidad de esa planta y sus usos no son intrínsecos, sino que son resultado de una relacionalidad con el que la usa, el que la conoce, el que la practica. Entonces, en cierta forma, eso para decir que sin ese proceso de autopoiesis y de comunicación, pues uno podría preguntarse si esa planta o esos ecosistemas existirían, ¿no? Si pueden existir sin el ser humano que los use y que los conozca y que los proteja. Hay distintas expresiones de esa persistencia biocultural a pesar de la erosión, de los impactos de la urbanización y del modelo de desarrollo que predomina. Se expresa la persistencia en proyectos y discursos ambientales que tiene el campesinado en sus procesos organizativos, en sus procesos políticos. Está ahí muy presente y de pronto el ejemplo más claro aunque hay muchos otros, es el de la zona de reserva campesina del Sumapaz, que está ahí en proceso de ser reconocida y no lo ha logrado pues por un tema también del desconocimiento del rol que tiene el campesinado en la conservación y esa idea de que conservación y producción no son posibles juntas. Entonces no se ha querido constituir esa zona de reserva campesina, a pesar de que bajo la lógica que estamos presentando acá uno diría la mejor forma de conservar el páramo y de garantizar su existencia cultural sería buscar formas de interacción sostenible con él y no decir que entonces los humanos fuera completamente del páramo. La agroecología es otra expresión de persistencia biocultural y existe tanto como discurso y práctica política, pero también como patrimonio y como prácticas concretas en los lugares que conservan la agrobiodiversidad y la biodiversidad también. La agroecología que ayuda a una resignificación del territorio, los habitantes de la ruralidad que intentan entender cuál es su rol como habitante rural, como campesino y campesina bogotanos, y intentan definir eso a través de la agroecología. Y cantidad de colectivos, de procesos organizativos, muchos de mujeres, porque el tema de las huertas está bastante liderado por mujeres, pero también organizaciones productivas, el rol de los acueductos comunitarios que regulan y gestionan el manejo, el uso del agua y la relación con el agua, las juntas de acción comunal como entidad principal de organización campesina, temas de semillas, de actividades de memoria de identidad como ferias, eventos que se realizan constantemente en la ruralidad. Seguramente han podido ver algunos de ellos, mingas, trueques, bueno, son una cantidad de expresiones donde uno dice, ahí está contenido esa memoria biocultural, está viva ahí y se está renovando constantemente, porque pues la memoria, y si uno quiere llamarlo patrimonio también biocultural, pues no es estático y si se considerara estático, sería un riesgo muy grande precisamente de llevarlo a perderse.
Y un concepto clave que también hemos ido trabajándole a lo largo de estos años es el de nichos de agrobiodiversidad, porque resulta que hablar solo de huertas es muy limitante. Incluso el concepto de huertas muchas veces fue traído institucionalmente y por la academia, lo cual pues no es necesariamente malo, porque pues también entre el conocimiento local y el académico hay autopoiesis, entonces uno no puede decir que... Pero hay más que huertas, ¿no? Hay otras cosas. A veces uno dice, uno le pregunta a un campesino, ¿usted tiene una huerta? Y piensa, hortalizas no tengo... No, y uno dice, este hombre no tiene agrobiodiversidad. Y uno va y mira y sí, y entonces, ¿cómo llama ese espacio? No, eso es un jardín, no, eso es mi finca, o no le tiene nombre. Entonces, por eso dijimos, bueno, ampliemos el concepto y busquemos algo que de pronto recoja mucho más la complejidad del asunto, y el de nichos de agrobiodiversidad nos funcionó, porque lo que permite es nombrar espacios donde hay una agrobiodiversidad notablemente mayor al entorno circundante. Bueno, entonces una vista así satelital de un pedacito de la ruralidad bogotana, la microcuenca del río Curubital, que fue donde más trabajamos. Y nuevamente uno ve pues el territorio clásico de la ruralidad bogotana con su fragmentación de ecosistemas, unos pequeños parches de bosque por ahí que se logran encontrar en medio de tanto potrero y monocultivo. Unos grandes parches de páramo, porque el páramo, si hay algo que circunda y que está ahí constantemente vigilante, es el páramo, ¿no? Esto es parte del páramo del Sumapaz, del complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz, y en realidad eso llega hasta Chingaza y Guerrero. Muchas veces esas venitas verdes que uno ve así en el territorio son microcuencas, son quebradas. Pues entonces hay un pequeño mantenimiento de una cierta biodiversidad, pero en medio de eso uno diría, es más bien como desolador el panorama. Entonces uno se acerca a uno, aquí en este caso, aquí donde dice Ana Elvira Cortés, esto es un zoom de ese pedacito, y es su finca. Y entonces en su finca hay lo mismo, uno ve bastante potrerizado la cosa, esto que parece un espacio como de listo para cultivar seguramente papa. Aquí se ve, por aquí pasa también una quebrada, entonces se ve un pedacito de bosque que la circunda, pero pues ahí es donde el interés de los nichos de agrobiodiversidad empieza a despertarse, cuando uno observa este pedacito particularmente colorido y verdoso e interesante en medio de todo eso. Entonces uno ahí vuelve y piensa por lo que iniciamos, esa idea de la célula y de su funcionamiento y sus interacciones en organismos vivos. Para mí, pues ahí hay como un paralelo que hacer, y uno se acerca y ve pues que ese pedacito verde tiene una complejidad. Mientras más uno se acerca y se adentra en él, más se da cuenta de lo diverso y bello que es, ¿no? Y uno se acerca más, y pues ahí definitivamente es entre belleza estética y el caos de la diversidad en pleno florecimiento, ¿no? Donde además tiene pues bastantes digamos, portes, hay árboles, hay ornamentales, ¿no? Muchas flores por este lado, alimenticias por aquí. Entonces a pesar de que se ve tupido y desgreñado, digamos, tiene una lógica también, tiene un funcionamiento, una identidad interna, y esa se la da pues esa relación entre su cuidadora, que es Ana Elvira Cortés, y pues los procesos propios de un organismo vivo, las abejas que llegan, los pájaros que le ayudan a sembrar, a veces donde ella no pensaba sembrar algo, de ahí crece algo y ella lo deja, de pronto el pasto que se crece y ella dice lo dejo porque ayuda a mantener cierta humedad. Entonces hay una relación ahí de cooperación. No todo está planeado, como uno sí ve en el monocultivo de papa, donde son hileras así bien medidas milimétricamente entre cada planta, tantos centímetros. Aquí no, aquí hay una cooperación y una especie de entendimiento mutuo, que es lo que lleva a un cierto equilibrio en la identidad de este sistema vivo. Y pues toda esa diversidad de especies que uno encuentra ahí, que son más de 120 en un espacio que, si no estoy mal, tiene
80 metros cuadrados o algo así, ya no me acuerdo. Cuando uno ve monocultivos de hectáreas enteras donde hay una sola especie, pues aquí hay 120 en un espacio tan reducido, donde se produce alimento, se produce servicios donde también las aves pueden venir a alimentarse, las abejas también, y a su vez que se benefician, pues benefician al cultivo. La gente encuentra frutales, encuentra tubérculos, encuentra hortalizas. Realmente es un espacio que desde el paisaje, desde la lejanía parecía insignificante, y uno se acerca y dice, bueno, lo que ocurre ahí es maravilloso. Entonces, bueno, ahí insistiendo en ese paralelo con lo que es la complejidad de la célula y lo que quisiéramos, y pues siendo sincero, todavía nos falta para entender cuál es el rol efectivo y potencial de estos nichos de agrobiodiversidad con su entorno, cómo se están relacionando con su entorno realmente, todavía no es muy claro. Es difícil ver dónde está la conectividad del paisaje, pero también cultural, de una huerta tan pequeña en la ruralidad de Bogotá, que es tan grande. Ahí todavía nos queda como esa pregunta y seguimos trabajándola. Ya tenemos algunas pistas de respuesta, pero bueno, vamos ahí avanzando con eso. Entonces, ya hablando del patrimonio biocultural vinculado a esos nichos de agrobiodiversidad, en términos de cosmovisiones, de creencias, demás, y representaciones y demás, pues en esos nichos reflejan unas relaciones complejas entre humanos, plantas, ecosistemas, una comprensión de cómo funcionan los climas, los vientos, la relación cercana con el páramo y cómo eso influye o no influye en el nicho de agrobiodiversidad. Incluso temas energéticos, la comunicación entre lo humano y lo no humano está reflejado constantemente cuando uno recorre las huertas con sus cuidadores, pues lo que ellos cuentan remite a esto. Usos mágicos religiosos, roles de género. Muchas veces la huerta tiene un rol un poco más femenino en el sentido del cuidado, sobre todo del hogar, pero también un lado más, diríamos, más masculino en el sentido de organizarla como con unos objetivos también de generación de ingresos potencialmente a partir de excedentes. Algunos hablan de que la huerta es una empresa familiar. No digo que un rol sea mejor que otro, simplemente digo que hay una combinación y también se van resignificando esos roles, porque lo que aquí yo llamo femenino también a veces resulta que hay hombres que cuidan huertas y en ellos predomina el cuidado, esa energía femenina. No se trata de género, sino y hay hombres que usan su huerta como un tema de sacar medicina para sus hijos, y hay mujeres que usan su huerta como un tema de generar ingresos y sacar empresa. La forma en que se organiza el espacio refleja esas visiones y ese entendimiento de lo que es el nicho de agrobiodiversidad. Entonces hay ejemplos, aunque voy a acelerarle a esto porque el tiempo corre, pero bueno, en temas culturales y de cosmovisiones, pues se ven, por ejemplo, que doña Ana Elvira dice que hay gente que no tiene buena mano, entonces ella no le gusta que entren a su huerta y le toquen sus plantas. Incluso ella tiene un ejemplo de una planta que se le secó y me la mostró completamente marchita, seca, gris, era una ruda, y ella dice pues que fue una vecina que ella no se entiende con esa vecina, y esa vecina entró y le dijo, ay, yo quiero un piecito de esa mata, y fue y le sacó un pedacito sin preguntarle, y ella dice, no, esa mata después a la semana ya estaba completamente muerta, no sobrevivió a mi vecina. Usos pues también socioculturales, ¿no? Para la Cruz de Mayo, para bendecir la casa. En términos de conocimientos también, en esos espacios pues sobresalen muchos conocimientos, tanto la huerta como un patrimonio familiar, es muy valorado también para la autonomía alimentaria. La huerta como un motivador de tejidos sociales, porque a partir de ella, de las semillas y de las plantas, se hacen intercambios, se hacen trueques con los vecinos, se hacen intercambios también de servicios, de trabajo, mingas, mano prestada, mano de vuelta. Hay una acción colectiva, o sea, la huerta, así sea un espacio pequeño, une territorios, une vecinos y territorios, incluso veredas vecinas.
La huerta como un espacio que permite encontrar opciones de pensarse una sustentabilidad territorial, socioambiental, porque pues ahí, como les decía, están ocurriendo cosas que denotan una relación mucho más equilibrada y directa entre los ecosistemas y lo natural y lo cultural. Entonces, ahí habría muchas enseñanzas que registrar y sistematizar para ver cómo se podría escalar eso que ocurre dentro de la huerta a un nivel de territorio. Entonces, conocimiento sobre cómo ciertas especies ayudan a guardar el agua y la humedad, en cambio otras secan completamente el suelo, sobre usos de esas especies tanto alimentarios como agroecológicos. Entonces hay hojas que sirven para abono, bueno, variedades también que son más adaptadas localmente. Aquí nos contaba Renan García que la papa corneta, que él la ha cuidado, él dice que la heredó de su papá, que la heredó de su abuelo, y él ha mantenido siempre un pedazo en una parcelita en su huerta para reproducirla, mantenerla, consumirla, intercambiarla. Incluso a veces la ha logrado vender también. Y él dice que esa papa comparada con la de Ica, resiste mucho más las heladas que pegan allá durísimo. Y aquí estaba, él me mostraba el ejemplo, la papa de Ica, aquí a la izquierda, después de una helada, y la papa corneta, que es esta, justo en el mismo momento, totalmente resistente, no le pasó nada, la otra quedó totalmente destruida. Y temas de prácticas, pues los usos que se le dan a las especies de la huerta, medicinales, ornamentales, alimenticios, religiosos, trueques, de comercio, autoconsumo, usos agroecológicos, se usan como repelentes, como atracción de insectos, de polinizadores, oxigenadoras del suelo, alelopáticas, aporte de nitrógeno al suelo, biomasa, sombra. Bueno, realmente hay una cantidad de usos que van saliendo mientras uno recorre estos lugares. Hay también ejemplos que no me voy a tener en ellos. Y pues cómo la memoria biocultural se expresa en cómo se organiza el espacio. Entonces hay muchos tipos de huertas. Esta es la finca de Renan García y la casa está acá. Y uno le pregunta a él cuál es su huerta. Y él dice, pues es todo. Para él es todo este triángulo. Y para él tiene una especie de orden en espiral. Entonces aquí está la huerta más pegada a su casa, y se alcanza a ver un parchecito un poco más verde, que es la del autoconsumo, pero aquí tiene cultivado fresa. Aquí de pronto en la época de la imagen satelital no sé si estaba, porque ahí se ve bastante pelado, pero todo esto estaba lleno de lechugas, de brócolis, de repollos y otras cosas que él ya vendía. O sea, aquí ya entramos a la huerta comercial. Aquí es donde él tiene la papa corneta, y aquí tiene papa de la otra, que es la que vende. Entonces es una especie de organización con una lógica espacial importante. Entonces eso pues lo analizamos con él, hicimos unos esquemas que definían cómo está organizada funcionalmente su huerta. Y en el caso de Ana Elvira Cortés, que son los dos ejemplos que traje, pues la huerta de ella sí realmente, aquí no tengo la finca, no. La huerta de ella realmente es el pedacito que se veía en la foto, no es toda la finca. Para Renan su huerta es toda la finca, por eso les digo que el concepto de huerta es cada vez me gusta menos. Pero entonces aquí es muy pegada a la casa y su organización espacial es distinta. Ella tiene aquí la entrada a la huerta cerquita a la vivienda, entonces uno entra a la casa por aquí, ella simplemente sale, cruza esto, entra, y aquí lo primero que tiene a la mano es lo ornamental y lo medicinal, porque es lo que más usa y lo que más necesita tener a la mano, que se le secaron las flores a la imagen de la Virgen, entonces viene y las saca aquí de una vez. Que se enfermó el esposo, saca aquí de una vez entonces tiene eso muy cerquita. Esta es una ilustración de la huerta de Ana Elvira Cortés, que hizo una colega antropóloga que se llama Nuris Silva, y pues una frase de Renan García que resume esa funcionalidad del espacio. Él dice: cada hierbita, cada matica hace una función, como una maquinaria. Entonces él entiende que eso es una serie de relaciones, un engranaje y una red. Lo expresa a su manera, y ahí está pues clarísimo el asunto. Ya si uno quisiera como
pensar lo que les decía, salir un poco de la escala del espacio tan reducido que es la huerta, empezar a pesar el territorio. Entonces sí le hace a uno pensar el tema de los nichos de agrobiodiversidad como modelos locales de naturaleza, es decir, definiciones propias de lo que es la naturaleza, no como algo intocable, sino como algo que es resultado de una interacción social y ecológica. ¿Y eso qué podría tener como enseñanzas para un ordenamiento territorial o para planear el paisaje, planearse la ruralidad bogotana a partir de un diálogo de saberes y no a partir pues de mapas hechos desde oficinas donde uno zonifica a partir de lo que ve en una foto satelital? Otros paisajes que interactúan con estos paisajes agroecológicos, los paisajes agroecológicos podrían entenderse como esa conexión de nichos de agrobiodiversidad y otras formas también de usos agrícolas, pero también hay usos hídricos, hay paisajes culturales, entonces cómo se pueden intercalar y relacionar eso para finalmente hablar de paisajes bioculturales y su aporte a resistir esa urbanización y homogenización, pero también a poner a dialogar mundos ontológicos distintas formas de entender y de comprender lo que es la vida, que tiene lo urbano y que tiene lo rural, y pues hacerlos más bien que se armonicen y que dialoguen y no que sea una relación como, digamos, pues parasitaria. ¿Cómo lograr una simbiosis entre lo urbano y lo rural? Es la pregunta que nos queda. Su turno. Bueno, y después de esta breve introducción, vamos a hablar ahora sí del proyecto que nos convoca. Entonces, producto de lo que habíamos trabajado en otros sitios y que ustedes se dieron cuenta, conocimos a la gente, conocimos a las plantas con las que ellos convivían, conocimos las relaciones y también nos dio para relacionarnos y para valorar esa memoria biocultural que tienen las comunidades. Decidimos hacer este proyecto que se llama Historias de Viaje. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Ver qué plantas de las que se tenían en las huertas o de las que estaban disponibles en el bosque se comercializaban en los circuitos agroalimentarios de Bogotá y de alguna manera medir qué tanto impacto tiene ese conocimiento tradicional. Entonces, las plantas tienen un uso y por eso tienen un nombre común. Entonces, el peso que tiene ese uso y ese nombre común, qué tanto importa al momento de ser vendidas o al momento de ser compradas por personas aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, las 5 especies que decidimos después, digamos, de reunirnos con el equipo de investigación, decidimos trabajar con el mortiño, con la papa corneta, con la uva camarona, con la guatila y con el ají criollo. Entonces, esas plantas, lo que queríamos hacer era rastrear cuál era la cadena de suministro de las plantas desde la ruralidad hasta los puntos de venta en Bogotá y cuáles eran las prácticas culturales asociadas. En principio hicimos esa documentación de los usos, saberes y significados culturales de las especies. Digamos, priorizamos la cuenca media y alta del río Tunjuelo porque eran las comunidades con quienes ya habíamos trabajado. Hicimos unas entrevistas semiestructuradas, pero también hicimos unos talleres para recopilar la información. Hicimos también visitas a plazas de mercado, a la totalidad de plazas de mercado de Bogotá, por lo menos las que estaban abiertas, fueron 11 plazas, en donde vimos cuáles de esas plantas son las que se están comercializando y cuáles razones tenían las personas para comercializarlas. Se hicieron 2 encuentros culinarios, digamos que como resultado de todo lo que obtuvimos en campo, se hicieron 2 encuentros culinarios donde se documentaron las recetas que la gente estaba dando y durante las entrevistas semiestructuradas, pero además en esa fase se hizo un encuentro en donde se generaron nuevas recetas a partir de lo que la gente misma pensaba que se podía hacer con las plantas.
y al finalizar elaboramos un recetario que sirve como una herramienta de memoria para la apropiación e innovación culinaria. Entonces, digamos, el resultado que le queda a la gente de facto es primero un encuentro en donde ellos se reconocen, donde hay un intercambio de experiencias, y segundo, un recetario en donde ellos ven que todo su trabajo, todo lo que ellos saben es valorado y además se puede ver traducido en una rica receta culinaria. Entonces, como resultados, entonces se identificaron los usos culturales de las especies, de las 5 especies que se trabajaron. Digamos que se hizo un zoom a las investigaciones que se habían hecho, se vieron cuáles eran sus usos tradicionales, cuál era la conexión que las personas tenían con cada una de estas plantas y también cómo se comercializaba y ese mercado qué tal era para la ciudad de Bogotá. Bueno, acá digamos que una cita del Mortiño, el recetario, que es donde se encuentra toda esta información, está disponible en internet, podemos nosotros rotárselo si quieren, y esta es la parte de agua camarona. Se documentaron 21 recetas tradicionales asociadas a 5 especies y su interdependencia con más de 30 especies de la región. Entonces, las recetas en los 2 encuentros se hicieron de la siguiente manera. En el primer encuentro, las personas fueron quienes cocinaron, entonces ellos decían de qué manera era que tradicionalmente preparaban cada una de sus recetas, como es el caso de la chicha de Evias, que es una de las que aparece en el recetario. Y en la segunda parte, las personas junto con 2, chef, ¿no? Y con personas que están en el mundo pues de la culinaria, esas personas les daban opciones a los campesinos y a las campesinas para que ellas mismas fueran quienes prepararan innovaciones culinarias. Entonces, el recetario es una mezcla de las dos, de las recetas tradicionales y de las innovaciones culinarias. Otro de los resultados es la vinculación aunque eso creo que sí, la vinculación de 4 coinvestigadores. Entonces nosotros no trabajamos solos, nosotros trabajamos con 4 personas de la comunidad que no fueron asistentes de campo, sino que ellos cada uno formuló su propia investigación, qué era lo que ellos querían, cómo veían que se podía aportar, qué necesidades tenían y cómo desde su contexto local lo podían realizar. Entonces, digamos que hubo un tipo de metodología participativa que permitió que no solamente nosotros viéramos desde la barrera, como generalmente hacemos los investigadores, sino que además hubiera una pertinencia al conocimiento que se estaba generando al nutrirse estos resultados de las nociones y de las necesidades propias que tenía la gente y que ellos mismos fueran quienes lo exploraran con sus metodologías propias. Bueno, sí, hicimos estos encuentros culinarios, entonces solo para resaltar algunos como aprendizajes importantes, ya en 5 minutos de esos resultados, de los encuentros culinarios, rescato algunas frases que sintetizan discusiones que se dieron durante los encuentros y que fueron muy enriquecedoras. Entonces, una es: el patrimonio del campo también es de la ciudad. Entonces, esa frase fue pronunciada por una de las participantes y denota realmente la comprensión de que un territorio no existe sin el otro, simplemente. Y de que, ¿por qué? Porque incluso uno ve que en las recetas hay productos que ellos consiguen en su territorio y otros que ellos necesitan que la ciudad les aporte, los mercados de la ciudad. Entonces, esas recetas no existirían sin lo urbano y sin lo rural, y eso es muy poderoso, esa comprensión de la interdependencia. El ejemplo ahí de la hoja de quiche que se consigue en el páramo, y en cambio el maíz se cultiva muy poco en la zona, por condiciones no se da muy bien, o por lo menos las variedades que ellos manejan, y entonces lo consiguen de la ciudad, igual que la sal. Pero también esa conciencia de lo que son los peligros de esa relación con la ciudad. Entonces dice: a nosotros se nos olvidó que era guardar comida para nosotros y después sí para el mercado. Entonces ahí muestra también cómo las lógicas han ido hacia la urbanización también mental, y producimos solo para el mercado, y qué pasó con nuestra alimentación y nuestra calidad de vida.
El segundo es una frase que decía también una persona y decía volver a recordar esa imaginación. Entonces esa frase poderosísima porque muestra cómo las cocinas tradicionales y este tipo de encuentros y otros que se puedan dar son formas de revivir la memoria biocultural, ¿no? Y tienen ese poder grande de reactivar esa memoria y de renovarla para darle más resiliencia y actualidad, incluso también para incluir a los jóvenes que con el famoso problema del relevo generacional, pues sí, los jóvenes no pierden interés tanto en cultivar estas variedades como en consumirlas. Y la renovación de recetas y la innovación es una forma muy poderosa de reencaucharlos. Además, revivir experiencias de vida con el territorio, porque muchas veces las personas recordaban que mi abuela cocinaba de tal forma, o recordaban que yo usaba esa especie para jugar como juegos de mesa con las semillas, eran las fichas del juego de mesa. Entonces la gente empieza a recordar su conexión con el territorio a través de la comida y del alimento. En el tema de agrobiodiversidad y mercados, grandes aprendizajes fueron sobre los retos en la comercialización, tanto desde un punto de vista muy economista de cómo lograr conciliar oferta y demanda. Entonces, ¿el consumidor valora o no valora la diversidad y cómo la valora? Y eso es muy difícil, que un consumidor diga el tomate salió feito y no lo quiero comprar, o entienda que es que el tomate no en todas las cosechas sale igual, del mismo color, de la misma forma y textura, sino que eso es parte de aceptar el caos de la diversidad en su alimentación. Entonces hay un esfuerzo ahí que debe hacer también el consumidor. También a veces proveedores o incluso muchos de estos productos diversos llegan a restaurantes que están pues en la onda de recuperar lo local, tener proveedores locales, y esto es como una tendencia que a mí me parece muy favorable, todavía imperfecta, pero es un buen camino. Y pues ahí hay unos retos técnicos de estos restaurantes que tienen unos procesos muy estandarizados en sus recetas. Entonces, ¿cómo incluir esa diversidad en sus recetas? Ellos tienen miedo también de perder clientes y que el cliente diga, uy, el jugo que yo siempre me tomaba y que sabía perfecto, ya no sabe igual, ya no lo quiero. O la papa frita que era ideal en su textura, uy, ahora cambió y ya no la... Los restaurantes piensan mucho en su cliente y entonces a veces dicen, no, esa papa no se la compro porque el riesgo es muy alto. Entonces, nuevamente, la educación al consumidor, pero los restaurantes también el esfuerzo que tienen que hacer en innovar sus recetas y aceptar, por ejemplo, a veces que los productores no tienen la capacidad de darles el volumen que necesitan. Entonces puede ser que un día no esté disponible tal jugo o tal receta. Yo la hacía con quinoa, ahora tocó hacerla con otra cosa porque no me llegó quinoa. ¿Cómo lograr que los restaurantes le pierdan el miedo a eso y logren transmitírselo al consumidor para que el consumidor también se eduque? Bueno, eso resume más o menos esto. El segundo punto ahí clave es la circulación de conocimientos y saberes entre lo rural y lo urbano. Lo que uno ve es que realmente en los mercados urbanos hay mucho desconocimiento sobre la diversidad de la ruralidad bogotana. La mayoría de personas que entrevistamos les preguntábamos sobre estas especies y no tenían ni idea. Nosotros mismos creo que no teníamos ni idea hace 4 o 5 años que arrancamos. Entonces no es por juzgar a nadie, sino decir que faltan estrategias de apropiación de lo nuestro en general y superar también esa mirada muy de los mercados modernos en donde el producto no tiene ninguna identidad. Esa papa yo no sé de dónde viene, a mí me la trajo un intermediario, no tengo ni idea quién la cultivó ni cómo, ni cuál variedad es, ni cómo se desarrolla, nada, yo solo la tengo ahí en mi puesto para venderla al precio que toque venderla. Entonces, ¿cómo devolverle la identidad a las mercancías? O más bien que dejen de ser mercancías y pasen a ser productos con identidad. Y con eso, pues, que renueven las conexiones territoriales. Pero también los riesgos de los mercados, porque entonces, pues, tampoco se trata de decir, vamos a comercializar toda la agrobiodiversidad y que hay riesgos grandes. Entonces, dependen, por ejemplo, del tipo de manejo de la especie. Para especies que son recolectadas en ecosistemas, en bosques, pues el riesgo es una sobreexplotación. Entonces, si ahora se pone de moda el mortiño o la uva camarona, pues todo el mundo va a subirse al páramo a acabar eso, y no son especies que sean fácilmente cultivables.
Entonces, muchas reflexiones que hacíamos con la gente sobre qué tan deseable es realmente acercar el campo y la ciudad a través de ciertas especies. De pronto a veces es mejor que se mantenga como no desconocida, sino que el conocimiento no implique un uso, una sobreexplotación. Ya especies de cultivo, como pues, los cubios, la papa corneta, etcétera, pues ahí ya es otro cuento, pero también hay riesgos de que tenga mucho éxito, entonces se vuelva un monocultivo. Eso ha pasado mucho con la quinoa, con el yacón hacia el Sumapaz. De repente, aunque ahorita el yacón ya mermó, ya casi no se ve yacón, pero hubo un momento en el que, mejor dicho, el yacón seguía el modelo de la papa depredador, ¿no? Entonces, cuando es una especie recuperada, revalorada, etcétera, ancestral y demás, pero si le metemos a esa especie la lógica del monocultivo, pues no estamos haciendo gran cosa. Entonces todo eso requiere pues un fortalecimiento del diálogo entre los circuitos agroalimentarios. Un riesgo grande también es la disminución del autoconsumo. Entonces si la gente se guía solo por lógicas comerciales y monetarias, sea cual sea la especie, queramos o no queramos recuperar la agrobiodiversidad, la lógica detrás va a seguir siendo la del monocultivo y de la de satisfacer exigencias del mercado. Eso pasa no solo con lo alimentario, también por ejemplo, con artesanías. Hace poco yo estaba en el Cauca y como el modelo de mochila predominante es el de la mochila Aruaca, que entonces llegan los consumidores urbanos allá al Cauca y las mujeres NASA les muestran sus mochilas y ellos arrancan y empiezan a ver si se para sola, si tiene estructura, la miran y estas mujeres, ¿pero qué está haciendo con mi mochila? Y las mochilas caucanas no se paran solas, tienen otros usos, otros tejidos, otras lógicas, otros materiales. Y ellos, no, es que esa mochila no es buena porque no se para sola. Entonces, la lógica del mercado es esa también, es estandarizar, es homogeneizar, es decir, todas las mochilas deben ser iguales, todos los tomates deben ser iguales, todas las papas deben ser iguales, y tampoco se trata de eso. Uy, esto está largo. Bueno, entonces, todo eso para decir que se requiere mejorar esa gobernanza del patrimonio biocultural y los sistemas agroalimentarios, y yo creo que es clave. Aquí hay como unos pasos que proponemos: conocer la agrobiodiversidad, identificarla, ver qué patrimonio biocultural está incorporado en ella, cómo se logra apropiar ese patrimonio biocultural, visibilizarlo, pero también analizar los riesgos, hasta dónde queremos visibilizar el patrimonio biocultural. No todo hay que contarlo, no todo hay que venderlo, no todo hay que volverlo atractivo, porque entonces entramos pues en la economía naranja y tampoco. Y clave la investigación local, también que la investigación no la haga la academia sola, sino que la misma gente al investigar descubra y redescubra y se dé cuenta pues de sus capacidades. Esto ya me lo salto porque ya... Y una última frase, una frasecita, ya para cerrar y abrir la discusión. Entonces dice, es un habitante de la vereda Margarita Senosme Rural, que para mí resume toda esta carreta. Mejor dicho, hubiera podido empezar por aquí y duraba 2 minutos la charla. No todo lo que hay en el campo se tiene que comercializar. ¿Qué sacamos con coger? Póngale. Es que eso es lo que la gente no entiende. Todo quiere volverlo plata, plata. Y los grandes gobernantes todo quieren que a través de todo lo que haya, de todos los servicios ambientales, todo se vuelva plata. Que la minería tiene que producir plata como de lugar, sin mirar que acaban la fauna, acaban la flora, acaban todo, acaban la vida humana. Entonces yo digo que, por ejemplo, estas plantas que son natales, no deberían ser comercializadas, deberían de ser de uso de la misma fauna, y lo que quede de la fauna debe comérselo el cristiano que está en su territorio. Pero no debe ser comercializado, eso no tiene valor, o sea, valor comercial. Eso tiene mucho más que un valor comercial, un valor cultural, un valor, por ejemplo, de preservación. Toca preservar estas plantas porque si son gustosas para el humano, ¿cómo será para la fauna? Ahora que si no hay de qué coman las aves, entonces ¿para dónde van a coger? Se mueren de hambre. Hay cosas que no deberían ser comercializadas. Entonces pues ahí con eso cerramos. Esto era, bueno, unas imágenes que nos gustan de una artista mexicana, Beatriz Aurora, que pues también ilustran la biodiversidad y los territorios y lo biocultural, como dice usted. Entonces, gracias. Quisiera hacer unos comentarios a manera de
de tesis, digamos, bueno, empezar diciendo que la ciudad realmente es el resultado de la agricultura, ¿cierto? O sea, cuando se domestican las plantas, cuando se domestican se empiezan a sedentarizar las comunidades y ahí empiezan a surgir las diferentes ciudades. Estaría un poquito en desacuerdo con Estefan cuando habla de esa interacción como poética de la ciudad con el campo. La ciudad es netamente parásita. O sea, uno podría decir, quítele a la naturaleza o un medio cualquiera la ciudad y verá que la naturaleza sigue. Quítele la naturaleza a la ciudad y la ciudad se muere, ¿cierto? Es como un comentario así general. Un comentario que hacía una nota que tú hacías sobre la mentalidad urbana que se tiene y cómo se reproduce o se trata de reproducir en el campo. Quiero ilustrarlo con un ejemplo. Yo en alguna ocasión estuve trabajando con el ITRES y se hizo una evaluación a niños de noveno, séptimo, en diferentes partes del país. Pero cuando uno iba al campo, pues resulta que la evaluación era netamente de ciudad. Habían preguntas que, por ejemplo, decían, usted cuando no está estudiando, ¿qué hace? Y una de las opciones es, ¿está en la calle? Y ahí, como si tomamos como ejemplo las fotos del campo, para un niño de campo, ¿qué es la calle? ¿Cierto? Entonces casi que la calle, lo más parecido a calle, era la vía. Entonces la respuesta es sí. Y entre la evaluación, si uno dice que un niño se la pasa en la calle, pues es diferente de la de la ciudad, ¿no? Eso como para también ejemplarizar algo que tú decías, la visión, la mentalidad absolutamente urbana que se tiene y que se aplica a la cuestión del campo. Hay un tema de discusión inherente o implícito en lo de ustedes, y lo dejo simplemente como tesis, y es, así como la ciencia positivista no es infalible, el conocimiento popular tampoco es infalible, ¿cierto? Entonces mucho del conocimiento que uno tiene es un sincretismo religioso, por ejemplo, donde se le atribuyen a ciertas plantas cosas que pues por lo menos crearían duda, ¿no? Yo vi una práctica en el llano y era amarrar la ropa de un niño enfermo a una planta, ¿cierto? Y según eso se curaba de los diferentes males. Por lo menos queda la duda, ¿no? Habría que saber, digamos, pensar si hay resultados en ese sentido. Pero eso simplemente para graficar también que el conocimiento popular, si bien es absolutamente necesario, y de hecho es el origen del conocimiento, el paso de lo que era la cinchona, para poner un ejemplo práctico, la cinchona es la quina, que se curaba la malaria, se supo que curaba la malaria a través de casi que una cuestión, los españoles, pues cuando vino José Celestino Mutis, como nos lo tiene un poco endiosado, pero realmente él vino entre otros en términos de negocio, y entonces hasta cuando ellos se dieron cuenta, los españoles se dieron cuenta que realmente curaba la malaria, pues siguió todo el proceso que seguían para el nombre científico. Cinchona era la esposa del virrey, pues, a quien se curó, y resulta que ni siquiera se nombra en la historia de eso, cómo fue que las comunidades indígenas habían conocido que eso curaba la malaria, ¿no? Eso simplemente para también decir que el proceso de nombre científico, que entre otros también es un poder, surtió o digamos pasó por ciertos pasos, pero el origen era el conocimiento popular, ¿no? O sea, eso es otra ciencia. Bueno, yo dejaría ahí, tengo una serie de inquietudes, política no me veo, no me leo. Bueno, lo de los martes y viernes, la discusión, a mí me parece que ahí es una discusión más larga y más una carga esotérica que real, y pues ahí, bueno, esa es una cuestión también con lo de la luna, pero que me parece que cogió fuerza fue a partir de cosas esotéricas, pero eso es otra discusión. Al respecto, el mejor ejemplo es, por ejemplo, la investigación que se hace ahorita actualmente de plantas medicinales que vienen, por ejemplo, de Inglaterra, se meten al Putumayo, al Amazonas o al Baupés y la llevan, y aquí pues existe obviamente el conocimiento que tienen de tal planta medicinal
desde el conocimiento de la medicina tradicional indígena, ¿no? Y allá simplemente la investigan desde el punto de vista científico, ciencia, y la sacan con el nombre científico, pero como dice el dicho, pues aquí no es del conocimiento popular, sino del conocimiento indígena. Bueno, pues una pregunta un poco sobre el proceso mismo de la investigación y en especial con las comunidades, ¿no? Pues no es un secreto que también la academia en algunos momentos, pues en esas interconexiones ha jugado más un rol extractivista o enajenador del conocimiento, ¿no? La pregunta iría es un poco pues cuál fue la escala de tiempo que ustedes pues aplicaron para poder hacer como ese trabajo de investigación, acción participativa pues en conjunto con ellos, o sea, cuánto tiempo permitió el proceso o si de antes habían tejido un hilo de confianza con estas familias y también pues si en ese compartir o en ese tejer expresaron como quizás una resistencia o hubo cosas que quizás por esa resistencia no se lograron tocar en la investigación por desconfianza, por recelo, reserva, malas experiencias anteriores, en fin. En principio, sí, pues el conocimiento popular efectivamente no es infalible. De pronto la invitación es a no desestimarlo, ¿no? Que es una ciencia como las otras ciencias y que al igual que como las otras ciencias es menester hacer un seguimiento y darse cuenta qué es lo que nos está aportando y cómo eso, siendo un conocimiento local, puede aportar al conocimiento global. Entonces, sí, claramente muchas son supersticiones o muchas son casualidades, eso es seguro. Sin embargo, la visibilización de ese conocimiento, de esos usos, de esas costumbres, pueden ayudar a entender un poco mejor la ciencia moderna que nos han impuesto, pero sobre todo nos ayuda a entender a la gente y cuáles son las necesidades que tiene la gente. Entonces muchas veces hacemos la ciencia, digamos, pura, ¿no? La ciencia moderna, exacta y física, sin conocer qué es lo que pasa con las comunidades, y ahí es donde nos estamos aislando por completo de las dinámicas socioculturales. Las personas que están en un laboratorio investigan una planta en específico, pero la planta les llega de campo, no les interesa mucho cuál es la conexión que existe de esa planta con lo demás. O cómo esa planta, por ejemplo, nos podemos alimentar o podemos solventar algunas medicinas, pero eso sí lo saben muchas multinacionales, ¿no? Entonces ellos sí saben aprovechar, ellos sí le creen a veces a los conocimientos locales, hacen remedios para eso y los comercializan sin darle posibilidades a los campesinos de que ellos mismos sean los dueños, que ellos sean los que administren los conocimientos y decidan si quieren o no quieren que sean comercializados. Hay un poco también lo que decía su merced acerca del conocimiento popular. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta, pero también regular el uso, como lo decía Estefan. No todo lo podemos comercializar y ni todo es sujeto al consumismo. Cuando todo se convierte en sujeto al consumismo, entramos en esa dinámica del mercado en donde todo se tiene que convertir en dinero, y así como decía el señor de la última cita, empezamos a despreciar lo que está vivo, empezamos a despreciar las cosas por su esencia, y esa tampoco es la idea. Entonces el darle valor tiene que estar unido a la identidad, y la identidad tiene que ser de la gente y la gente tiene que administrarlo. Están muy conocidas las discusiones acerca de las semillas, ¿no? Y de las semillas libres. Entonces es muy importante que sean las mismas comunidades y no las grandes instituciones y las grandes multinacionales quienes se apropien de esos conocimientos. Y sí, ¿cómo? Los custodios de semillas, los guardianes de semillas, y bueno, los conocimientos que son de las comunidades y que simplemente por querer usarlos de manera inacabada, pues los estamos agotando. Sí, hay productos forestales no maderables que son los que usan ellos,
pero que lo sigan usando ellos, y como dicen, ¿no? Que lo usen los pajaritos y si sobra que lo usen los campesinos, pero no todo tenemos que tenerlos nosotros acá en la ciudad para producir como si fuera una industria, porque ahí es donde está el error, cuando vemos todo dentro del sistema imperante. Y bueno, algo respecto a lo que dijeron los dos. Sí, pues ahí me hace pensar mucho que uno habla, hay tendencias en la academia, hay tendencias, ¿no? Entonces la tendencia de lo participativo, de la IAP, la tendencia del enfoque de género, la tendencia de lo socioambiental, de ahorita están mucho con lo de los sistemas socioecológicos, bueno, sí, son modas y todos las usamos, ¿no? Entonces uno empieza a incorporar eso y muchas veces se queda más como en un discurso que ¿Y por qué creo que a veces pasa eso? A veces por falta de voluntad, realmente, es un discurso y me basta con decir que yo hago eso, pero en realidad no lo hago. Y ahí también voy a ir como respondiendo de pronto a la última pregunta. Pero yo también creo que pasa es porque es un salto, una transición hacia algo que realmente todavía no sabemos hacer. Entonces, esto del diálogo de saberes, que es otra tendencia, ¿realmente qué es eso? ¿Cómo se hace? Uno intenta y uno hace unas cosas que uno considera, por ejemplo, los encuentros culinarios, me parece que fueron una buena forma de diálogo de saberes, pero hay mucha incertidumbre alrededor de eso. ¿Hasta dónde, por ejemplo, un diálogo de saberes implica una horizontalidad real? Eso es como una pregunta que me queda. ¿Hasta dónde los saberes locales pueden y deben ser evaluados en función de criterios que la academia usa? Replicabilidad, ¿hasta dónde ese es realmente un criterio? A veces sí puede ser. Si a mí me dijo que esa mata sirve para eso, pues vamos a triangular información, vamos a hacer pruebas de laboratorio, a ver si puede ser, pero a veces de pronto no hay que hacer. ¿Y hasta dónde el hecho de no hacerlo, de no validar científicamente, también es un riesgo de dejar como algo aceptado que realmente es más esotérico, o no sé si esotérica es la palabra, pero y eso remite pues a pensar cuál es la fuente del conocimiento, cuál es el rol de la intuición, mejor dicho, unas cuestiones tan filosóficas que no sé si se resolverán algún día, pero todo eso para decir que hay mucha incertidumbre en el tema del diálogo de saberes y yo no conozco a alguien que tenga respuesta todavía a cómo hacer eso de la mejor forma. Es muy diferente cuando uno llega, dejamos un ejemplo, las brigadas de salud, ¿cierto? Es investigar entre la medicina tradicional indígena y la medicina alopática, ¿no? Es tan diferente cuando uno está metido ya, por ejemplo, 8 o 9 meses, y es en esa cotidianidad, en cualquier detalle que uno empieza a darse cuenta de algo, porque el resto, digamos, estoy hablando a nivel global, como dice el dicho popular, el que entre la miel anda, por no decir lo contrario, algo se le pega a la miel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo del yagé o cualquier otro conocimiento, chamán o qué sé yo, que vienen y muchas veces es por esto, muy diferente a lo que encuentra uno en los verdaderos territorios bien adentro, ¿no? Donde están los abuelitos de verdad que saben y que ellos no están pensando en esto, sino en otro contexto, ¿no? Entonces, eso también es muy, eso de diálogo de saberes muchas veces es por quedar bien ante la información, ante no sé qué, pero detrás de eso hay muchas cosas escondiditas, ¿no? Me hizo pensar mucho, Estefan, y la conferencia, en finalmente cómo se produce el conocimiento, ¿sí? Pues en el contexto académico, digamos que el tema de lo práctico o de lo visible, a veces se queda solo en esto, en los libros, en los discursos, en las tesis, ¿cierto? Pero los conocimientos, como dice la señora, en los temas local, en los espacios locales, a veces surgen para resolver cosas, problemas, cosas que no tienen que trascender, digamos, tan filosóficamente o al cosmos, pero de todas formas sigue siendo muy relacional el conocimiento. El conocimiento busca resolver un problema, pero también responderse al cosmos, o sea, por eso no podemos reducir, digamos, la forma como se producen
desde lo esotérico o simplemente porque la luna el martes se volvió creciente cuando era menguante, pero no es que la luna se vuelva, no es que la veamos volverse creciente, sino es el efecto que tiene en lo práctico en una agricultura, ¿sí? Que podríamos leerlo desde fuera, desde lo académico, de una manera diferente a cómo se está concibiendo allá adentro. Pero sí es una invitación esta intervención a cómo nosotros podemos acercarnos como academia a conocimientos o formas de conocer locales, cómo podemos acercarnos, porque finalmente si nos ponemos a comparar quién tiene no sé si una verdad o quién finalmente está diciendo cómo son las cosas, pues nos enfrascamos ahí, pero si vamos a los efectos mismos o prácticos, no sé, cómo acercarnos, o sea, cómo nos acercamos como académicos, como campesinos, como científicos, no sé, como políticos, como no sé, hay tantos campos de conocimiento, pero finalmente es cómo logramos que eso resuelva algo, no sé, resuelva algo. Finalmente el conocimiento es eso, ¿no? Entonces, bueno, esa no es. Bueno, primero que todo, pues hacer un reconocimiento. Realmente pues es un tema que hasta ahora estoy empezando a acercarme, la agroecología, y me parece pues preciosa. Quería pues reconocer el valor de ese trabajo, me parece muy pertinente para el mundo de hoy en día. Bueno, segundo, pues también quería hacer como un comentario acerca de esta discusión de esoterismo y lo que realmente es conocimiento exacto. Bueno, pues la cuestión que quería decir era como que a veces la palabra esoterismo como que tiende más bien como a tachar o como a estereotipar, incluso a desdeñar un conocimiento que no está respaldado en la academia. Entonces, pues me gustaría rescatar que si se realizan prácticas que calificamos de esotéricas, no significa que no sean infalibles, o sea, por supuesto, se están transformando todo el tiempo, pero si se practican es porque en alguna medida tienen un resultado. O sea, las personas no se inventan una práctica porque sí, sino porque siento que tienen, como muy acorde con el comentario anterior, como una relación con los efectos de su cotidianidad, con lo que sienten. Y lo último que quería decir era, pues por favor recordarlo del recetario, me interesa conocerlo y ya. Yo creo que es eso, hasta donde la academia debe respaldar los conocimientos locales. Los conocimientos son conocimientos, ¿sí? Y nosotros no tenemos que darles una etiqueta, digamos, que sirva para decir si son verdaderos o no son verdaderos. La academia también es sujeta del capital, ¿no? Entonces estamos en un círculo académico en donde se valora si publicamos o no publicamos, si tenemos libros, si no tenemos libros, si tenemos PhD o maestría o qué tipo de estudio tenemos, y eso yo creo que no puede ser así. Los conocimientos están todos en el mismo plano. Me encanta este espacio porque es un diálogo de verdad horizontal en donde todos somos exactamente iguales y en donde no hay una academia que tiene que decir si es cierto o no es cierto sin ponerle adjetivos. El conocimiento es conocimiento y tiene que ser para no solo el disfrute, no solo el solventar las necesidades propias, sino también para el disfrute, ¿no? Para que sepamos, para que nos sintamos cada vez más vivos de sentir y de vivir ese conocimiento, y para que nos sorprendamos con el conocimiento que tienen los demás, que siempre va a ser superior al que uno tiene. Buenos días. Pues yo quiero como comentar un poco de pronto tratar de responder la pregunta de ella, y es, por ejemplo, cuando nosotros como seres que habitamos en la ciudad, no sé, por ejemplo, yo crecí creyendo que los indígenas sabían menos que yo, ¿sí? Pero afortunadamente tuve la guianza de primos y familiares, ¿sí? De mi mamá también, que me enseñó que pues los indígenas tienen pues una visión mucho más profunda de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, de la vida, de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, eso también lo puede uno llevar, por ejemplo, que
cuando viene un extranjero, uno lo dice, wow, un extranjero, sí, qué chévere, porque pues viene de un mundo quizás que es más desarrollado, sí, de una visión más desarrollada. Sin embargo, también toca ver eso, qué es el desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir al Bichada y conocer a los Sicuani y ver, pues también conocer un poco lo que es la agroecología, la seguridad alimentaria y eso. Y me pareció impresionante cómo ellos pues realmente buscan como eso, o sea, como ellos vienen en un proceso de transformación también, ¿no? O sea, de ser una cultura, de ser un grupo indígena nómada a ser ahora pues sedentario. Entonces, pues, digamos, realmente es todo eso, como primero reconocimiento de lo que es la otra forma de vivir, ¿no? Nosotros pues vivimos en la ciudad, muchas veces sí, estamos acostumbrados a que la comida la conseguimos en un supermercado, en cambio ellos ya tienen pues el pan coger, sin embargo también es algo pues muchos objetivos que tiene, digamos, en la humanidad es como disminuir, por ejemplo, eso, la desnutrición, el hambre. Entonces yo creo que desde la academia y desde el ¿cómo se llama eso? Como la interconexión del engranaje entre los diferentes seres que habitamos este planeta, se podrían lograr pues muchas cosas, porque pues debido al mismo desconocimiento de nosotros de esos otros seres es que se generan conflictos, se generan muchas como irregularidades. Pues sería eso, muchas gracias. Bueno, yo creo que el punto de partida debe ser el respeto al otro. Y en ese sentido, tanto él como persona, como todos sus conocimientos, su bagaje cultural. Por eso el acercamiento, yo creo que a cualquier comunidad tiene que ser esa, saber que hay un conocimiento, no que yo tengo la verdad revelada. Y por eso si yo voy a una comunidad rural, a una comunidad indígena, a una raizal, a una afrodescendiente, el punto de partida es ese. Sin embargo, el conocimiento es un acercamiento, uno es el hecho y otro la interpretación. Por eso hay cosas que definitivamente uno, porque son, digamos, ya producto de mucha lectura, uno puede decir que eso no es lo que pasa. Porque, por ejemplo, hace 2 años tembló aquí en Bogotá y una compañerita de mi hija llegó con la vieja historia griega que se ha venido replicando, decir, del cuento de Atlas. Entonces ella pues no lo dicen con esos términos, el cuento es que tembló porque es que hay una persona que está cargando el mundo y que se la pasa de un hombro a otro cuando está cansado. Sabemos que eso no es, o sea, hay una explicación un poco más real. De hecho no tenemos la verdad, son interpretaciones del fenómeno, pero definitivamente esa no es. Entonces, cuando yo hablo de lo esotérico, no lo hago en términos peyorativos, ni estoy invitando a que se conozca o se crea solamente en la ciencia dura o la ciencia blanca, en la positivista, no. Como dije, mi primera participación fue tanto la conocimiento como la ciencia, digamos en este caso positivista, no es infalible, como el conocimiento popular tampoco es infalible, pero tienen acercamientos. La idea es ser complementario en ese sentido. Quería contar una situación a propósito de lo que dijo Darío con respecto a lo de como que tiene que ser calificado, y ponía el ejemplo de la medicina. Aquí en la universidad sucedió algo curioso. Hace muchos años llegó un equipo de cromatografía. Cromatografía es el estudio como de lo que tiene cada uno de los productos, una hoja, una planta cualquiera. Para ponerla en funcionamiento se hizo un recorrido por aquí, por zonas cercanas, por bosques cercanos. Entre esos venía el japonés que sabía manejar eso. Se trajeron un poco de matas de monte, como dicen en el campo, y se dejaron acá. Un tiempo después, una de las personas que fue en esa primera comisión pasó por una de las casas campesinas donde se sacó mata. Y hablando, dijo, pues después de que ustedes vinieron, vino el japonés, me hizo un poco de preguntas y se llevó un poco de monte. ¿Quién sabe en este momento en qué pastillas nos están vendiendo cosas de lo que encontraron ahí? Entonces, la validación del conocimiento, y muy seguramente algo de las respuestas que le pudo dar el señor se están implementando en este momento. Sí, entonces insistir que el conocimiento es un acercamiento colectivo. Nosotros como especie somos colectivos y somos gregarios, y por lo mismo mucho, o sea, el hecho mismo de que estemos hablando, de que nos comuniquemos
mismo lenguaje fue producto de ser una comunidad gregaria, una comunidad colectiva. Y lo otro es que los discursos no son gratuitos. Desafortunadamente, cuando uno sigue un discurso, hasta cierto punto uno le está cargando ladrillos a que quien tiene claro ese discurso. Cuando nosotros hablamos de recursos naturales, estamos metiéndonos de lleno a una lógica capitalista, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que se puede comercializar o no se puede comercializar. Lo mismo, por ejemplo, cuando la tendencia ahorita de cuidar la naturaleza, todo se vuelve eco. A mí me parece que nosotros le hacemos carrera, le cargamos a quien tiene claro el discurso. Y yo invitaría, por ejemplo, trabajos como los de Estefan y los de Darío, que hay como que se engranan a otras lógicas. Y eso, digamos, por ejemplo, la lógica de no consumo, por decirlo de alguna forma. Nosotros somos muy llenos consumistas y todo lo estamos consumiendo, y hay cosas que se naturalizan. Simplemente, entonces, como la discusión que se tuvo en algún momento, es el maquillaje. ¿Por qué se pinta? Ah, no, pues es que los indígenas también se pintaban. Bueno, ¿y qué más factor se beneficia con la pinta de los indígenas, cierto? Es otra lógica, otra cosmogonía. Entonces, hay cosas que se naturalizan en el consumo que uno cuando entra a replantearlas, pues, como que estoy cometiendo un pecado, ¿cierto? Y termino con un ejemplo en cuanto al acercamiento que uno tiene del fenómeno. Para decir que no siempre la primera interpretación es lo que es. Hay un pajarito que la vocalización es muy lúgubre. Él hace como algo así como ¿sí? Como es nocturno, normalmente las comunidades, sobre todo los colonos, los indígenas tienen más conocimiento en medio, sobre todo los colonos decían, cuando suena eso, primero es una bruja, segundo se va a morir alguien. Y no era tal, es un pajarito. Solo que en ese momento yo no sabía que era un pajarito, ¿sí? Bueno, sobre el conocimiento, escuchándolos me hace pensar que hay una responsabilidad grande en el investigador, sea académico, sea local, en lograr como identificar y separar las informaciones y lograr caracterizarlas. Entonces, aquí saqué así rápido como para que lo pensemos a futuro, pero por lo menos habría 5 tipos de conocimientos ahí que interactúan y que habría que identificar. Uno que es más producto de una memoria biocultural, generaciones enteras de prueba y error que le dan una base a ese conocimiento que de pronto no es bajo nociones científicas, pero tiene otras justificaciones y otras validaciones que son de años y años y años que entonces lo sustentan. Otro que es científico, bases científicas. Otro que yo llamaría sin base o superficial, no sabría decirlo, un conocimiento que se lo lleva el viento, es un conocimiento que de pronto nos pasa a nosotros cuando leemos en una página web que tal mata sirve para tal cosa porque lo dijo Walter Mercado. Ese es un conocimiento que yo diría, cuidado, mucho cuidado con ese, y que además permea también a la academia y permea a lo local, ¿no? Los campesinos también escuchan historias, también llegan habladores allá a contarles cosas y ellos las adoptan y ya después se les mezcla con su conocimiento biocultural y entonces eso es complicado. Un conocimiento, el cuarto, sería muy inicial, porque el conocimiento no es solo de generaciones atrás, sino que también se está produciendo a diario. Y entonces ese es uno que de pronto es una pista, ¿no? Yo creo que por ahí es la cosa y eso es inicial, no tiene todavía una base, pero va por ahí. Y implica una renovación también del conocimiento. Y un quinto que sería intuitivo, espontáneo, de pronto esotérico, que hace como a cosas que de pronto no comprendemos muy bien. Yo porque siento, mi tripa me dice que tengo que ir a la izquierda y no a la derecha. Pero me lo dice la tripa y no sé por qué, pero estoy tan seguro de eso. Y bueno, y eso ya implica unas comprensiones que ni idea por qué sería válido o no, va más allá, digamos. Para responder a las preguntas que faltaban rápido, bueno, lo de la autopoiesis, la ciudad netamente parasitaria, yo estoy de acuerdo. No, de pronto todavía no entiendo bien el concepto de autopoiesis, pero yo creo que el parasitismo también es un tipo de autopoiesis. Es un proceso cognitivo, comunicativo en el que cada organismo vivo reafirma o va produciendo su identidad, y en ese sentido el parasitismo de la ciudad también ha ayudado, digamos, a generar una identidad rural, tanto de oposición a esa urbanización. Entonces yo soy rural, soy campesino y mi ser campesino es en oposición a que me invada lo urbano.
Entonces, yo veo ahí autopoiesis, pero de pronto me falta estudiar el concepto. Sobre los habitantes indígenas en Bogotá y cómo pueden contribuir a aprovechar, pues también hay, nosotros de hecho hicimos, no lo contamos aquí, pero también hicimos un evento en el que vino un indígena del Cauca a un tema de intercambio de semillas, de pensar la agroecología desde abajo. De eso se supone que va a salir un artículo, pero está demorado. Y yo creo que ahí está, en el diálogo intercultural. Los indígenas que viven en Bogotá, ya sea porque son nacidos en la sabana y se reconocen como indígenas, o los que han venido de otras regiones, que son muchos, han llegado aquí aportando conocimientos, prácticas. Hay huertas urbanas que son lideradas por gente de Nariño, sobre todo de Nariño, y sería muy bueno llevarlos a la ruralidad, hacer que hubiera como también esa oxigenación del conocimiento campesino, que a veces se ha ido durmiendo mucho y lo indígena puede venir a reactivarlo. Bueno, yo creo que la contribución estaría en el diálogo intercultural. Sobre el tema del extractivismo académico, esta investigación realmente no es solo una, sino un mosaico ahí de investigaciones que hemos hecho hace 5 años llevamos. En la misma zona, la gente ya hay una interacción bastante constante con ellos. Entonces la respuesta no es única, yo creo que depende de qué fase de la investigación, fue más o menos extractivista. Yo creo que inició bastante más extractivista porque era muy institucional, era el jardín botánico y teníamos que cumplir un contrato, y el contrato teníamos entregable, entonces fuimos allá con los chalecos y ahí sí hubo rechazo varias veces. La gente veía chalecos, aunque el jardín botánico más o menos lo querían, pero a veces sí uno llegaba y lo recibía, era un perro allá, 2 perros listos a echarlo a uno, y nos echaban los perros por lo menos, dice Darío. Entonces, pero eso sí se fue transformando hacia una complicidad, hacia una cooperación que se refleja por ejemplo, en un libro coescrito con Renan García y Ana Elvira Cortés, donde ellos son autores junto con Ricardo de la Pava y yo. Se refleja en este recetario, se refleja en esta coinvestigación de aquí, que fue mucho más madura, donde realmente ya no era estamos siendo participativos porque estamos recorriendo el territorio con los campesinos. No, ahí ya era, ellos están formulando preguntas de investigación y métodos para resolverlas, y nosotros pues les estamos apoyando a ver cómo se puede formular mejor una pregunta, si el método se puede mejorar. Entonces ahí ya era mucho más madura la cosa. Entonces sí, hubo muchas fases y algunas con resistencias y otras sin resistencias, y las resistencias a veces eran porque implicaban cambios profundos en su forma de entender su territorio. Entonces inicialmente fuimos de la mano de un grupo de restauración ecológica participativa y ellos estaban en plena negociación de el tamaño de las cercas vivas. Entonces los campesinos decían de 1 metro y ellos decían no, tiene que ser de 4, y estaban en esas, y entonces veían al jardín botánico y era ay, no me joda con sus árboles y su restauración, no sé qué. Y en otros casos era miedo a los impuestos. Entonces, ¿usted por qué me hace tantas preguntas sobre mi finca y cuántas especies? Es que me van a cobrar aquí por el agua, ¿cierto? Entonces había ese tipo de resistencias que tienen mucho que ver con no, ¿cómo? Sí, y eso también funcionó, claro, hay mucho, pero tiene mucho que ver con ir con un chaleco, ¿no? Y representando una institución, eso es duro. Y ya, creo que con eso respondí. Y ahora sí, entonces Marcela y ¿alguien más? Bueno, y Marcela Celis, que quería hacer una pregunta y que también hizo parte de la concepción de todo esto que está allá. No, yo solamente pensaba en lo que comentaba sobre el conocimiento otra vez, como infalible para quién, depende de donde uno lo vea, ¿no? Porque desde la visión de mundo que cada persona tenga, algo le funciona o no le funciona. Por ejemplo, estaba pensando en Marisol de la Cadena, cuenta sobre eso, que son tensiones, ¿no? Cuando uno va a charlar con una visión del mundo diferente, pues uno en realidad nunca la va a entender. Ella, por ejemplo, habla del caso de Perú, donde hay una montaña que para ellos, para una comunidad indígena, es un ser sintiente. Uno nunca va a entender que una montaña es un ser sintiente. Para uno eso es una creencia de ellos, pero para ellos eso es conocimiento.
ellos tienen evidencia que dentro de su visión del mundo les da validación para decir que la montaña es un ser sintiente. Nuevamente, nosotros yo creo que nunca lo vamos a poder entender. Entonces es como también saber reconocer esos espacios y esos puntos en donde ya hay que resignarse a que son mundos diferentes, pero que hay zonas de contacto, y en esas zonas de contacto hay mucha fertilidad, ¿no? Pero entonces sí es pensar como en esto también de, nuevamente, infalible para quién y desde dónde uno lo ve, porque si uno ve solamente lo material, entonces claro, pues las ciencias físicas y naturales se encargan de explicar cosas en el mundo natural, y uno dirá, no, pues las placas tectónicas tienen como su teoría, entonces en cuanto a lo material me funciona y talala, pero hay un montón de cosas inmateriales que están moviendo el mundo también, y entonces pues ahí uno otra vez como que tiene que reconocer es que hay límites para el entendimiento de lo inmaterial desde distintos mundos, y pues no juzgar y no utilizar esa palabra como infalible, como a veces tan radicalmente, porque simplemente no lo sabemos, y el mundo en general es muy difícil de ser determinado, ¿no? Hay un montón de cosas inmateriales, materiales moviéndose que pues escapan a nosotros. Nada más si nosotros pensáramos en evaluar todo con base en unas cosas que para la ciencia occidental son importantes, como la replicabilidad, pues la replicabilidad nada más está en crisis, ¿no? Hay un montón de escándalos porque las cosas no son replicables, y en general si uno se pone a pensar que en los sistemas complejos nada es replicable, porque uno tendría que considerar que dos momentos van a ser exactamente iguales en el tiempo y en el espacio para poder haber replicabilidad, pues entonces ya uno ahí empieza como desde la frustración. Entonces de pronto es un poco de relajarse y más bien como abrazar el hecho de que las cosas son complejas, de que vivimos en un mundo donde pues coexisten muchos mundos, y de respetar precisamente la diferencia y buscar espacios fértiles en eso. Gracias, súper. Yo ya para cerrar, yo ya no digo nada más, lo prometo. Me da miedo porque a veces uno no entiende los correos y se rebotan o algo pasa, entonces por si acaso eso pasa, si ponen recetas natales del campo bogotano, que así se llama el recetario, ahí sale el PDF, es un ResearchGate de un investigador que no es muy bueno, que se llama Stefan Ortiz. Entonces ahí pueden encontrar el recetario descargable, y si buscan más ahí está descargable, y si buscan más aprovecho y le hago propaganda de esto, en el perfil y eso está también el informe de la investigación, donde ahí ya se detalla los pasos, los resultados, que fue el que hicimos como el informe grueso para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que fue con el que nos dio la beca. Entonces, pues ahí para que exploren, y hay más cosas sobre todo lo que hemos hecho en la ruralidad bogotana. Muchas gracias.